Buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda mesa de este curso, Hospitalización Crítica Eficiente. Yo quiero agradecer tanto a Quino como a José la oportunidad que me han dado de moderar a estos excelentes ponentes en esta segunda mesa, en la que nos vamos a imaginar en un hospital dos áreas de un elevado nivel tecnológico, con tecnología sensible, compleja, que requiere una elevada inversión para asegurar la correcta monitorización de los pacientes y dar una atención de calidad y con seguridad. Esas dos áreas del hospital en las que nos vamos a centrar son la unidad de cuidados críticos, las UCIs, y el bloque quirúrgico, los quirófanos. Son ambas zonas de diagnóstico y tratamiento de pacientes críticos generalmente muy complejos y en la que la variabilidad de la toma de decisiones y los diferentes abordajes en las complejas situaciones en las que se encuentran la mayoría de ellos puede llevarnos, en función de lo que se decida, a una diferencia importante de costes. Son ambas zonas cruciales porque las decisiones se toman con frecuencia en un periodo corto de tiempo y es necesario disponer de sistemas de información potentes que devuelvan al médico todos los datos de monitorización de su paciente para decidir sin riesgos, sin errores, para hacer una medicina de calidad y segura, y esto es estratégico. Disponer de sistemas de información que faciliten la envergadura de la toma de las decisiones no es cuestionable, ¿o sí? Posiblemente lo que puede ser cuestionable es cómo se financia, pero entendemos que no puede ser cuestionable las 300 UCIs más o menos que tenemos en nuestro país, alrededor de un 50% son UCIs que disponen de sistemas de información. Probablemente tendremos que seguir avanzando en tener mejores sistemas de información, potentes sistemas de información que devuelvan al médico para le ayuden en la toma de decisiones. Y esto es lo que vamos a abordar hoy aquí. Lo vamos a abordar en esta mesa con la visión de una jefe de servicio de una unidad de cuidados intensivos y un gerente. Y por otro lado vamos a ver lo que hacemos en el bloque quirúrgico, cómo somos capaces de avanzar en la extensión del conocimiento, en la difusión del conocimiento a través de las diferentes herramientas que se tienen y cómo tenemos la suerte de contar hoy con un muy conocido cirujano, un prestigioso cirujano de un país tan importante como es México, y nos va a contar también cómo evolucionan y cómo trasladan el conocimiento a lo largo del país a las diferentes unidades. Así que sin más, empezamos con Maricruz Martín Delgado, que es la jefe del servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón. Es además profesora asociada de la Universidad Francisco de Vitoria, es hasta hace 3 semanas la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, miembro también del Consejo de la Federación Panamericana Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica. Ella también es miembro del proyecto de la UCI, presidenta de la Asociación Humanización la Justicia, ha sido docente en múltiples universidades y ponente, y es autora de varias publicaciones, además de proyectos de investigación. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Carmen. Es que no lo puedo. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer la posibilidad a los organizadores de haberme invitado a estar en esta mesa y gracias por la presentación. No tengo conflicto de interés con lo que vamos a tratar durante estos pocos minutos. Durante los próximos 12-15 minutos voy a intentar hablar de cómo la medicina intensiva puede aportar valor en el proceso del paciente crítico dentro del concepto de hospitalización crítica eficiente, hablando de diferentes conceptos, de los sistemas de información clínica, de la seguridad del paciente, de la humanización y de cómo la tecnología puede influir en todo ello. La realidad es que en los últimos años ha habido un cambio muy importante a nivel de asistencial, a la atención sanitaria ya no del futuro, sino del presente. Ha tenido cambios organizacionales. Los hospitales son organizaciones de mucha más alta fiabilidad, aunque no del todo, de alta resolución, con un cambio de la cultura organizativa, mucho más transversales, con continuidad asistencial. También se ha introducido de forma paulatina y ahora ya muy evidente la tecnología.
hay diferentes profesionales con diferentes competencias y valores o dimensiones como la humanización, la calidad, la seguridad, son dimensiones muy importantes. Ello nos lleva a plantearnos en este contexto en el que estamos hablando, parece, de hospitales más pequeños pero más especializados, en los que de alguna manera también van a ser más humanos o amables, en los que veremos pacientes por lo menos más ancianos y con mayor comorbilidad, como la tecnología se ha introducido de forma paulatina, pero probablemente vamos a ver otro tipo de monitorización y en el que la continuidad va a ser algo primordial, y en el que las cuestiones éticas y la toma de decisiones van a ser muy relevantes, y en ese contexto dónde va a estar o cómo va a ser esas unidades de cuidados intensivos. Como decía, esperamos poblaciones más envejecidas, con mayor comorbilidad, y eso es una realidad, pacientes más graves probablemente en los hospitales, y también profesionales y también pacientes pues, de otras generaciones que vienen con otras competencias y con otras actitudes que seguro que van a moldear lo que es la atención sanitaria. Vamos a dejar de ver algunos elementos pues, que han formado parte de nuestro entorno y que pues, van a desaparecer, la mayoría de ellos, y vamos a tener que acostumbrarnos o centrar la atención en patrones de comportamiento que no son los habituales. La continuidad asistencial constituye de alguna manera la línea, la trayectoria esencial de nuestros pacientes cuando entran en un episodio de hospitalización, basado en la coordinación y la integración, pero teniendo en cuenta la perspectiva del paciente. Y los servicios de medicina intensiva han de buscar ofrecer esa continuidad en todo episodio de paciente crítico, desde la entrada hasta la salida del hospital. De alguna manera, en los últimos años han aparecido nuevos modelos de gestión. El modelo de UCI sin paredes, que ya está implantado en bastantes servicios de medicina intensiva, promovidos o pioneros alguno, como el Hospital de Lenares, en el que a través de la tecnología, a través de sistemas de información, han puesto en marcha medicina preventiva, en la que se busca detectar los pacientes graves de forma precoz y de forma más rápida para ofrecerles los mejores cuidados a través de estos sistemas de información o a través de los códigos, y también ofrecerles este servicio al alta de las unidades, intentando que allí donde esté el paciente crítico esté la medicina intensiva. Y estos modelos han demostrado ser seguros y eficientes porque reducen la mortalidad, pero también sabemos que reducen el número de ingresos de pacientes que no van a beneficiarse de ingresar en nuestras unidades. Y el futuro, de alguna manera, va a buscar también sistemas de monitorización no invasiva en las plantas de hospitalización convencional que de alguna manera van a estar ligados a nuestras unidades. El segundo concepto que quería transmitir es que ya no buscamos como medicina intensiva que el paciente salga de UCI. No es el objetivo que tenemos, es devolver al paciente con la mejor calidad de vida posible a la sociedad, a él y a su familia. Y aquí el concepto de síndrome post-UCI es muy importante porque ya sabemos desde hace tiempo, en el año 2010 la Sociedad Americana lo estableció, que un porcentaje muy alto de pacientes críticos van a presentar complicaciones derivadas de su asistencia en la UCI y que esas secuelas que van a tener físicas, psíquicas y emocionales, ellos y sus familias tienen unos costes muy elevados. Con lo que hemos de buscar, y además sabemos porque hay evidencia científica, hay paquetes de medida, de alguna manera hay paquetes de medidas que han demostrado ser efectivas para reducir este síndrome post-UCI. Medidas relacionadas con la analgesia, con la sedación, con el destete rápido de los pacientes de ventilación mecánica, el diagnóstico del delirium, la movilización precoz, la mejora de la comunicación y la incorporación de la familia. Y recientemente se ha demostrado que estos paquetes de medida impactan de una forma significativa no solo en los resultados sobre el paciente, sino también sobre los resultados económicos. Es mucho más eficiente. Dado que hablamos en este contexto, quería también introducir el concepto de medicina perioperatoria, en la que de alguna manera, como todos ustedes saben, lo que busca es que llegue el paciente en las mejores condiciones posibles a la cirugía y que se haga de forma efectiva y segura y que no aparezcan complicaciones. Y aquí el continuum del proceso, la colaboración multidisciplinar con otros equipos, la medicina intensiva puede aportar mucho valor a este proceso.
tanto desde el punto de vista de continuidad asistencial a través de sistemas de información clínica que se hacen complementarios y que permiten disponer de esta información del paciente antes, durante y después de la intervención. Y además la medicina intensiva en los últimos años está trabajando de forma colaborativa con otras especialidades para participar de forma activa en estos nuevos protocolos de atención de los pacientes, los protocolos ERAS, y ofrecer la mejor atención durante todo el proceso, añadiendo el valor de nuestras unidades y la experiencia que tenemos desde hace bastante tiempo. La consideración de que tenemos unidades que somos uno de los servicios con mayor número de datos de nuestros pacientes. Tenemos muchos datos en nuestros sistemas, trabajamos con esos datos, pero hemos de convertir esos datos en información. Y ya existen experiencias en las que estos sistemas de información son una oportunidad para medir el valor, para investigar y para innovar. Y existen ejemplos como el del Hospital de Juan 23, que ya han validado modelos de información, como el modelo IQ-Data, en el que a través de sistemas integrados están analizando esta información y aplicándola a aspectos específicos. Dos ejemplos muy importantes: el CMBD, que como muy bien saben todos ustedes, nos recoge el hospitalario la información de la actividad que hacemos en nuestras unidades de cuidados intensivos. La Sociedad Española ha trabajado en ese proyecto y tenemos un CMBD UCI específico, y ya se está trabajando la automatización, y hay algunas experiencias en las que ya se está explotando esa información, consiguiendo, y el objetivo es conseguir esa información a nivel de todas las unidades de medicina intensiva. Y también de la misma manera trabajar en indicadores de calidad que tenemos perfectamente definidos y actualizados, 140 indicadores que evidentemente no son para medir todo, pero que sí que hay experiencias que permiten automatizarlos a través de estos sistemas de información clínica. Como han dicho esta mañana, ya no hay que hablar de Big Data en ninguna ponencia, pero la realidad es que hay ya estudios que han empezado, experiencias que han empezado a trabajar en el ámbito de intensivos y que ya tienen resultados de alguna manera de análisis de bases de datos internacionales, y la sociedad también ha apostado por trabajar en esta línea de forma colaborativa. Otro de los aspectos es la tecnología, pues de alguna manera ha hecho que en algún momento bajáramos el nivel de alerta sobre otros aspectos más importantes que son las dimensiones humanas de los pacientes, pero la realidad es que en los últimos años ha habido un cambio muy importante, un cambio que se ha convertido en una realidad en los servicios de medicina intensiva. Proyectos como el proyecto UCI, del que formo parte, pero también otros proyectos y otras iniciativas, han conseguido cambiar el modelo de atención de nuestras unidades. Este es el ejemplo del proyecto UCI, que de alguna manera ha sido reconocido en la revista New England a través de la acción de 8 medidas específicas que se basarían en UCI de puertas abiertas, comunicación, bienestar del paciente, presencia y participación de las familias, cuidar al profesional, que es uno de los puntos elementales, la prevención y el manejo del síndrome post-UCI, la arquitectura y estructura humanizada y los cuidados al final de la vida. Y estas líneas de trabajo se han convertido en planes de humanización. Nuestro, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, que de alguna manera también han mostrado que, aunque hay que invertir, pues muchas de estas actividades dependen más de la actitud de todos, de los profesionales, que de una inversión económica. Y así, pues iniciativas que ahora ya no son infrecuentes ver en nuestras unidades, como la introducción de la musicoterapia, el sacar a los pacientes fuera de la UCI, o cuidar un poco el diseño de los espacios, tanto para los pacientes como para las familias y los profesionales. Y la última parte haría referencia a la seguridad del paciente. Es una preocupación siempre lo ha sido para nuestra sociedad, el intentar reducir el daño asociado a la atención sanitaria. Sabemos que en algunos estudios sería la tercera causa de muerte de los pacientes. Nuestra sociedad ha trabajado de una forma firme por reducir lo que son las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y ha sido la disposición de datos que teníamos de registros las que han permitido demostrar que estas acciones han reducido de forma significativa no solo el número de incidentes de infecciones relacionadas con la atención sanitaria, sino de la mortalidad, y reducir el impacto económico que tienen estas iniciativas. Es verdad que la tecnología, que forma parte de nuestras unidades, aunque visto lo que han explicado en la mesa de oncología, creo que todavía va mucho más por delante. La tecnología aporta nuevos problemas de seguridad, pero también aporta beneficio en diferentes áreas en las que no voy a detenerme, pero por ejemplo los sistemas de bombas inteligentes pues tienen un impacto, sincronizadas con los sistemas de información clínica, pueden reducir de forma significativa los eventos relacionados con la medicación.
Otras áreas importantes que necesitamos información clínica para evaluar pues la aplicación de las medidas no hacer, que todos conocen y que son recomendaciones del Ministerio y las sociedades científicas, pues tenemos estudios en los que a través de esos sistemas de información nos han permitido recoger datos para demostrar que son aplicables, que son seguras y que son eficientes. De alguna manera, nuevos profesionales en los que nuevas competencias van a ser muy importantes, que vamos a entrenar no de forma clásica, sino a través de nuevas tecnologías como es la simulación clínica y otras como la realidad virtual. De forma interprofesional tenemos que entrenarnos con todo el equipo, teniendo en cuenta pues que hay otros factores como el desgaste profesional muy frecuente en nuestras unidades y que hemos de intentar cambiar por ambientes más saludables en los que predomine la motivación del profesional frente a este desgaste que sabemos que tiene impacto negativo en los resultados tanto para el paciente como para los profesionales y para los y a nivel del hospital. Y finalmente todo ello, trabajo en equipo de forma interprofesional, metiendo en este equipo al paciente y a la familia, porque sabemos que esto también tiene impacto en los resultados finales, en nuestras unidades especialmente. Tecnología y humanización van a ir de la mano o van ya de la mano en los próximos años. Ya no es un médico frente a una máquina, es un médico o un profesional con una máquina. Y ello requiere equipos multidisciplinares, incluyendo perfiles tecnológicos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, no solo médicos y enfermeras. Tenemos muchos otros profesionales que tienen que estar ahí para que tanto los sistemas de información clínica como la tecnología pueda desarrollarse, buscando profesionales que se adapten a estas características. No son los profesionales clásicos y esos profesionales tienen que formarse y teniendo en cuenta de alguna manera buscar la experiencia de esos profesionales y hacer que esta tecnología sea más humana. Solo a modo de resumen, nuestra sociedad ha trabajado en los últimos años en el nuevo plan estratégico 2018-2022, en el que ha establecido como misión optimizar la atención clínica del paciente crítico o en riesgo de serlo allí donde se encuentre, haciéndolo de forma proporcional, sostenible, ética, a través de la investigación, la asistencia y la formación, teniendo en cuenta ofrecer los mejores cuidados al paciente y a su familia. Y como principales valores que recoge nuestra sociedad, compromiso con la calidad, la humanización, la seguridad, la sostenibilidad, hacerlo de forma ética, responsable, transparente, sólida y multidisciplinar. Y por ello se ha establecido durante los próximos años rediseñar los modelos de atención del paciente crítico, haciendo modelos mucho más abiertos y extendidos en todo su contexto, pero siempre sin olvidar la calidad y la seguridad del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Vamos a intentar profundizar un poco más en algunas de las cuestiones que has planteado, que además han sido ordenadas perfectamente. Y vamos a intentar que nos cuentes un poco más sobre los sistemas de información clínica en las UCIs. Un montón de datos, monitorización a un montón de pacientes, ese feedback que le devuelve al médico para la toma de decisiones. Háblanos de la seguridad, la ayuda a la toma de decisión. ¿Cómo lo veis en las unidades críticas? Sobre todo cuando en muchas ocasiones, como hemos estado comentando en la comida, no están interactuando con el resto del hospital. La historia clínica que se ve en la UCI no continúa en el resto del hospital. Cuéntanos algo sobre esto. Bueno, hablar de los sistemas de información clínica en las unidades de cuidados intensivos pues ocuparía una jornada de estas del Escorial, porque la verdad es que da para mucho. Cosas que tengo muy claras. No puede haber una unidad de cuidados intensivos en el siglo XXI que no tenga un sistema de información clínica. Todavía hay muchas, hay demasiadas. Tiene que ir cambiando y los nuevos hospitales no creo que se haga ninguna unidad nueva que no esté ya con un sistema de información. Pero no solo sirve el sistema de información. Podemos tener sistemas muy potentes y que pueden ser muy buenos, pero si no están completamente integrados perdemos toda la potencia. Es como si tuviéramos el mejor coche del mundo, pero sin todos poderle sacar partido. Ha de buscarse la integración absoluta con todo, evidentemente con
toda la tecnología que trabajamos dentro de la unidad, desde la monitorización, la ventilación mecánica, la diálisis, la gasometría, pero también con el banco, con el laboratorio, con microbiología, con farmacia, con compras. Todo tiene que estar integrado y buscar esa integración a veces no es fácil y a veces no se hace con la visión. Cuando se compra un sistema de información, pues no se ve muy a corto plazo, nos quedamos el que más nos presiona o el que más bonito nos parece, pero hemos de verlo de una forma mucho más integral. Necesitamos sistemas de información que cumplan ese requisito y que, por otra parte, como tú has comentado, muestren afuera lo que estamos haciendo nosotros y nos permitan a nosotros recibir la información, porque si no estamos perdiendo la continuidad asistencial, que es imprescindible. Pero hay otras consideraciones. Los sistemas de información tienen que ser válidos y eso quiere decir que tenemos que velar, y es uno de los aspectos en los que nuestra sociedad está trabajando más, en que esos datos que están allí metidos sean reales y que sean adecuados y que sean buenos, porque si vamos a intentar en un futuro hacer una medicina de precisión y utilizar esos análisis de fuentes de datos con datos que no tenemos validados, pues posiblemente pueden llevarnos a muchos errores. Y hay que trabajar por asegurar que sean completos, que sean fiables, que sean reproducibles y que podamos luego utilizarlos. Y algo que nos tiene a muchas unidades de alguna manera preocupados, pero que creo que la solución en los próximos años la vamos a tener, es la capacidad de que nos devuelva información. Ahora ya sabemos que sirven para dejarnos trabajar desde el punto de vista asistencial con mucha más seguridad, pero estos sistemas todavía no son lo suficientemente potentes como para que podamos sacar los datos y analizarlos y para que podamos tomar decisiones luego tanto asistenciales como de gestión en relación a esos datos. Y ahí de alguna manera las casas comerciales, los sistemas de información tienen que ayudarnos y han empezado a trabajar en ello para que esa información que es tan necesaria podamos tenerla visible, que hasta estos momentos no lo tenemos. Desde luego existen experiencias de algunos hospitales que ya lo han desarrollado más, muchas veces por alianzas en estudios de investigación, incorporando otro perfil de profesionales como son los biotecnólogos. Ya hay experiencias en las que se demuestra que los sistemas de información pueden ayudarnos mucho en la seguridad del paciente, la prescripción automatizada, la existencia de alertas que nos digan que estamos pautando un fármaco, que el paciente es alérgico, que la dosis no es la adecuada, el que las bombas de los sistemas de infusión continua estén integrados a la prescripción electrónica y que además cuando vayamos a no solo prescribir sino administrar esa medicación, el sistema nos alerte de forma estructurada. Bueno, son muchísimas las herramientas que nos pueden ayudar a la toma de decisiones y a la toma de decisiones también al alta del paciente en cuanto a recoger esa información y trasladarla de forma continua. No sé si... Sí, perfectamente. Los sistemas de información nos pueden ayudar a no hacer, a tener estrategias de no hacer, de dejar de hacer, aparte de disminuir la variabilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podría ayudar un sistema de información a tomar esas decisiones de forma conjunta y evitar que la variabilidad que tenemos tan importante en muchos hospitales? Sí, y además estamos trabajando también un poco en esa línea porque se definieron lo que eran las recomendaciones de no hacer, pero no se han definido de forma específica cómo implementarlas y se tiene que trabajar en indicadores que definan cada uno de esos ítems para poder evaluarlo. Se puede ayudar a la implementación a través de que haya protocolos establecidos que cuando tú tienes un tipo de paciente, un tipo de situación, ese protocolo te recuerde de alguna manera algo que no tienes que hacer. Por ejemplo, si yo prescribo o solicito una radiografía de tórax a un paciente que no cumple una serie de características, porque no es un paciente, una de las recomendaciones nuestras es no hacer radiografía de tórax cada día a los pacientes si no hay una indicación clara, pues cuando yo voy a pedirla a las 24 horas, si no hay una serie de condicionantes, me va a alertar, está pidiendo una radiografía, está seguro que quiere hacerlo, pues igual que eso, igual que en el caso de, por ejemplo, de los antibióticos, el que me recuerde cada 48 horas si quiero adecuar ese tratamiento antibiótico. Todo eso son posibilidades que tienen los sistemas de información clínica que además, sobre todo, nos van a permitir no solo alertar, sino medir. Y yo voy a poder ver realmente cómo intervenciones de mejora de la seguridad o intervenciones para no realizar prácticas que no están recomendadas, voy a poder evaluar esas intervenciones y ver si realmente han tenido impacto
tanto en la implantación de esas intervenciones como en la seguridad de las mismas. Necesitamos información para poder establecer eso concretamente. Y por último, tú que has sido hasta hace nada presidenta de vuestra sociedad, si tuvieras que pedir un deseo, ¿cómo te gustaría que fueran las UCIs las 300 UCIs que hemos comentado que hay en los hospitales españoles y cómo ves la UCI del futuro? Yo la veo, o sea, lo que realmente veo es un cambio muy importante desde que yo empecé la residencia y hace muchos años a las UCIs de ahora. Las UCIs del futuro van a ser abiertas en todos los sentidos, abiertas como espacio, abiertas como mente, en las que de alguna manera vamos a tener que trabajar, queremos trabajar con todos los profesionales, compartiendo el paciente, aportando valor, unidades en las que las familias puedan estar integradas, forman parte de ese entorno y que de alguna manera no solo las familias, sino otros muchos profesionales. Me gustaría una UCI en la que hubiera mucha gente, fisioterapeutas, logopedas, rehabilitadores, psicólogos, evidentemente el resto de especialistas clásicos, pero que no tuvieran que llamar a un timbre para entrar, sino que pues pudieran entrar directamente porque formaran parte de ese equipo. Profesionales que estuvieran motivados y sobre todo pues la cultura, ¿no?, de la tecnología, que la necesitamos, pero también ese aspecto más humano. Yo creo que las UCIs del futuro van a aportar mucho valor porque tienen componentes del futuro, como es la tecnología y como es también la humanización. Pues nada, muchas gracias. Como decía al principio, vamos a complementar esta visión con la opinión de uno de los gerentes cuyo hospital ha desarrollado en sus UCIs un sistema de información muy potente y nos va a trasladar ahora Santiago, que es el director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerra Aldea en Cárter de Cruces, su conocimiento y su visión de la UCI y de las UCIs de los hospitales en esta mesa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo único, puntualizar que lo que voy a enseñar no es un sistema de la UCI, es un sistema de información del hospital. Voy a enseñar solo la parte que tiene que ver con la actividad de la UCI. Yo estoy completamente de acuerdo con Maricruz, que para tomar la decisión de tanto los clínicos como los gestores necesitamos datos. Hoy en día, sin datos, las posibilidades de que acertemos son como acertar el número de la lotería, que tenemos que gestionar con datos. Yo voy a focalizar toda mi intervención, no voy a entrar en la parte asistencial. Nosotros tenemos un sistema de información clínico en el cual el clínico tiene información de todo lo que está haciendo, conexión con todos los múltiples dispositivos que interactúan con el paciente. Gracias a Dios se ha solventado uno de los problemas que ha habido siempre o que hemos tenido, y es el que no funcione como una isla. En este momento no funciona como una isla. No voy a entrar en ese tema, yo creo que es un tema de los clínicos. Yo voy a entrar en un aspecto y es el coste de las UCIs, sistemas de información de costes. Nosotros hemos desarrollado en el hospital, en la OSI nuestra, un sistema de información que nos permite conocer el coste de cada uno de los pacientes atendidos en nuestro centro, sea cual sea el punto de atención, y conocer todo el ciclo de atención. Si un paciente ingresa por las urgencias, va a la UCI, va a consultarse, va a hospitalización, luego a consultas externas, ingresa, tenemos el coste de todo ese paciente, tenemos el coste individualizado de cada uno de los 800 y pico mil pacientes diferentes que han sido atendidos en nuestro hospital desde el año 2014, y no solo el coste en sí, sino, como luego veremos, desglose en qué nos hemos gastado todo. Entonces yo voy a entrar en eso, en sistemas de costes, sistemas de coste que nos sirven no solo, creo yo, a los gestores, sino a los clínicos. Yo quiero decir en esto que a los clínicos, cuando se enseña sistemas de costes, les gustan tanto como a los gestores. Es decir, están encantados de conocer el coste de su actividad y de ver cómo pueden interactuar para reducir esos costes, siempre y cuando puedan seguir haciendo las cosas de manera bien hecha. Nadie se cuestiona el que por ser un tratamiento o una actuación cara no la hagan. Hombre, todos sabemos que las UCIs... ¿Cómo pasa aquí? A ver, ahora sí, a lo mejor sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. Bueno, como iba diciendo, todos sabemos que las unidades de críticos, yo voy a hablar no solo de intensivos, sino que unidades de críticos, son más caras las estancias. Pero ¿cuánto más? En nuestro hospital el 10%. De 500 millones, 49 millones nos gastamos en cuidados intensivos.
con esa distribución. Los que más nos cuestan son animación, luego veremos un poco el desglose, con 15 millones, 13 medicina intensiva, 5 intensiva de pediatría, neonatología 7, 5 coronarias y grandes quemados 1 y pico. A nivel de paciente, ¿qué es lo que nos cuesta? Pues hombre, en el tema siguen siendo los pacientes, bueno, el paciente que más coste tiene por paciente es el de gran quemado, 26.000 euros cuestan nuestras unidades de grandes quemados un paciente tratado, mientras que el coste medio por paciente en una unidad de intensiva son 14.500 y lo más barato, entre comillas, 4.500 en una unidad coronaria. Evidentemente son mucho más de lo que cuestan los pacientes hospitalizados. ¿Qué más nos puede dar los sistemas de información de costes? Por ejemplo, este es ya pacientes tratados en nuestra unidad de medicina intensiva durante el año 2018. Fueron tratados 952 pacientes, con un coste medio de 14.494. En total, 13 millones y pico de euros. No sé si vemos aquí bueno, en el cuadro esto, cada una de esas líneas es un paciente. Tenemos un paciente que ha costado 372.670 euros. Cada una de estas es la gráfica, cada columnita verde es un paciente y la raya es la media. Vemos que hay un montón de pacientes por encima de la media de 14.494 pacientes. Los ojos son los que han fallecido, 140.000 el primer ojo. Es decir, tenemos el coste de cada uno de los pacientes que han sido atendidos en nuestra unidad intensiva en este caso. Pero no solo eso, en este caso vemos también que, cuáles son los pacientes que más se atienden en nuestra unidad de cuidados intensivos. Hombre, no sé si es lo más lógico, el 31% son de pacientes con patología del aparato circulatorio, seguido por infecciosas, lesiones traumáticas. Bueno, sabemos también la distribución de los pacientes que son atendidos en la unidad coronaria y el número de pacientes que han sido atendidos por ellos. Tenemos bastante más información. Esta es un gráfico en el que están mezcladas varias cosas. Arriba es los costes de las unidades de enfermería, el coste de enfermería, hospitalización crítica es el coste de los médicos e interconsultas son las interconsultas. Esto es el coste que han tenido la enfermería de unidades intensivos, los médicos de intensivos y las hojas de consultas que han pedido a servicios de apoyo. Tenemos distintos vectores para estudiar los costes que se generan en la unidad en este caso de cuidados intensivos. Por ejemplo, está abierto y desplegado el vector de radiología, con lo cual vemos que lo que más se hace es radiologías portátiles, que se hacen 918 con el porcentaje de coste, pero también sabemos el número de embolizaciones de aneurisma y podríamos saber el coste de cada uno de ellos. Y abajo los costes por edad. Pero eso que he puesto como un ejemplo de estudio de radiología, podríamos saberlo por cada uno de esos vectores, lo que hemos pedido al laboratorio, lo que hemos pedido a braquiterapia, y de esta manera identificar esos pacientes con supercostes, que es lo que hemos hecho en ellos para tener esos costes y ver si está bien indicado, bueno, el profesional decida si está bien indicado o no. Pero también tenemos otra información, que es de dónde proceden. Nosotros somos un hospital de referencia para algunas cosas, para otras no. Pero, por ejemplo, en cuidados intensivos vemos que, en este caso, solo el 29% de los pacientes que ingresamos en la UCI vienen de nuestra área de referencia, lo cual tiene cierta lógica. Pues somos un hospital terciario, pero esta información también nos permite identificar de dónde provienen nuestros pacientes. Sí, en este caso, en medicina intensiva, tiene lógica, pero si estamos hablando de una especialidad como la mía, urología, pues probablemente hay pacientes que estamos recibiendo que no tendrían por qué ser asistidos en nuestra área. Y lo sabemos el número de pacientes que son, e incluso los diagnósticos y los costes. Lo mismo en intensivos infantil. Pasamos a un coste inferior, son menos pacientes, el coste es 9.700 euros y en la UCI pediátrica hemos atendido 554 pacientes. Como siempre, hay pacientes que se salen de la campana, hay un paciente con 110, hay 3 pacientes por encima de 100.000 euros de coste. En este caso, en intensivos infantil, las enfermedades predominantes son las de aparato respiratorio y, lógicamente, malformaciones congénitas en el caso de estos pacientes. Neonatología.
818 pacientes, 9.500 de media. En esto sí que vemos, por ejemplo, una dispersión muy grande. Hay pacientes que están en la neonatal muy poco tiempo y hay pacientes que están aquí que están a lo mejor meses en la neonatal, con lo cual la curva esa es muy amplia. Pero podemos saber la identificación de por qué pacientes han estado pocos días, el coste que han tenido, y esos pacientes que han estado con costes de 188.000 euros, ¿a qué es debido? Lógicamente, en el caso de la neonatología, la mayoría de las patologías tienen que ver con las que tiene el niño al recién nacer. La animación, quizás este es un área donde más se puede actuar, teniendo en cuenta que a veces los criterios de ir a reanimación o no son muy amplios. También vemos que la curva se extiende por ahí. El coste medio son 2.400 euros, con pacientes con más de 100.000 euros. Y aquí también, bueno, pues al final se puede identificar aquellos pacientes que están en estos momentos yendo a una unidad de reanimación que tiene un coste muy superiores a los que puede tener en una planta de hospitalización común. Y, bueno, pues identificar con los profesionales las razones por las cuales estamos utilizando un número de recursos superior a los que deberíamos en algunos casos. En este caso, los pacientes, el perfil del paciente, con casi el 30% son neoplasias, patología de aparato circulatorio, lesiones traumáticas, bueno, lo que generalmente a nadie nos sorprende que sea tratado en una reanimación. Coronaria, pues baja un poco el coste, el número de pacientes 1.200 y es un poco la estructura igual. Grandes quemados. Nosotros tenemos una unidad de grandes quemados, quizás es donde los recursos son más intensivos, donde es el coste muy superior. Tenemos una media de 26.000 euros por los 50 pacientes atendidos en esta unidad del 2018. Es una unidad que es de las pocas cosas que tiene la reconversión industrial, gracias a cosas buenas, gracias a la reconversión industrial que ha habido en la ría del Nervión. Esta unidad, que en los años 80 y 90 tenía un número de ingresos muy altos debido a la industria siderúrgica, con la crisis cesó la siderurgia y uno de los pocos efectos positivos que ha tenido es que el número de grandes quemados es muy, muy pequeño. De hecho, somos, como veis aquí, es una unidad, esto es la distribución geográfica de esta unidad de grandes quemados. Hay un número importante de pacientes que vienen, el 10% son pacientes que vienen de fuera de Osakidetza. Damos cobertura aparte de la cornisa cantábrica del norte de España. Es decir, independientemente de que vienen pacientes de todo Osakidetza, un 10% son de fuera de nuestra área de influencia, digamos, natural. Esta es la misma información, cogiendo 3 años, era un poco para saber si variaba los datos, debido a que el número de pacientes vistos en esa unidad es bajo, eran 50 veces al año, 150 en 3 años, 29.000 es prácticamente lo mismo. Yo creo que, como conclusión, por un lado, que es hoy en día estoy con Maricruz, en que es necesario o no es deseable tener ninguna unidad de cuidados intensivos o ningún área de un hospital sin información para decidir la gestión. Y yo creo que cada vez tenemos la responsabilidad de conocer los costes de lo que hacemos. Tenemos 500 millones de euros, algunos bajo nuestra responsabilidad. Y hoy, casi en el segundo decenio del siglo XXI, el no saber concretamente en qué nos gastamos 500 y pico millones de euros, en otros sectores no sería entendible. En el nuestro todavía sí, pero ¿por cuánto tiempo? Nada más. La verdad es que las ventajas son claras, yo creo que las has definido, pero ¿cómo se ha producido el paso de informatizar, de desarrollar estos sistemas de información en el hospital? ¿Cómo lo han vivido los profesionales y al final qué resultados ven los profesionales en esta explotación de los datos y, por supuesto, vosotros desde la gerencia? Bueno, decir que se parte de una situación en la que los datos existen. Es decir, nosotros desde Osakidetza, yo creo a finales de los años 90,
apostó por un sistema que es SAP, en el cual todos los datos económicos, tanto de la parte de gastos de funcionamiento como de personal, están ahí. Lo que pasa es que si alguien ha entrado en SAP, yo entré alguna vez cuando lo pusieron y dije, esto no es para mí, es muy árido. O sea, la información estaba ahí, lo que pasa es que luego hay que trabajarla. Entonces, el área económica del hospital es un proyecto, además que empezamos estando yo con la misma gente que estamos ahora cuando estaba en Galdacao, ha desarrollado este sistema de información de coste. Ya digo que tenemos la información desde el año 2014. Yo creo que la ventaja que tiene es que es un sistema que encima está online, que tenemos la información creo que está cargada ya el primer trimestre de este año 2019. ¿Cómo lo cogen los clínicos? En principio muy bien. Yo creo que están deseando conocer el impacto, el coste de lo que están haciendo, el conocer lo que cuesta, porque además nadie les dice que no pidan un TAC o que no pongan, tienen el coste, saben el coste de cada una de las determinaciones del laboratorio. Nadie le dice que no pida una calcitonina, nadie les pide que... Pero muchas veces hay la tendencia a, como tenemos fácil picar las peticiones, pedir de todo. Entonces, por lo menos que sepan el coste que tiene, sobre todo la gente joven, los clientes, pues que no es lo mismo el coste de una creatinina que de una calcitonina. Que a la vez que le pedimos a un paciente algo que no es necesario, aparte de hacerle algo al paciente, hacemos trabajar a terceros. Personal que le pincha, que le hace la extracción, personal con lo cual es un tema que tenemos que poco a poco ir interiorizando, y yo creo que la información, el conocer, hace que la gente vaya cambiando sus hábitos de trabajo. Si no tienen información, es difícil. Yo mismo, si no tengo información, es difícil que sepa que lo que si estoy haciendo bien las cosas o mal. En la medida que veo algo reflejado, por lo menos reflexiono sobre ello y tomo una decisión. Muy bien. Pues después, cuando termine el último ponente, abriremos el turno de diálogo y de preguntas. El hacerlo así, un poco haciendo alguna pregunta, era para que fuera un poco más interactivo, porque en el momento del postpandrio ya os veo que estamos todos un poco con un nivel más bajo de atención, y bueno, de esta manera intentamos, aunque la tecnología nos ayuda a despertarnos un poco, pero bueno, para que no fuera tan pesada en este momento, en esta hora, la mesa. Vamos a dar un giro, vamos a dar que nos vamos a ir al otro lado del Atlántico, a México, y vamos a tener la oportunidad de conocer cómo las técnicas eficientes, las técnicas quirúrgicas son difundidas, son trasladadas a otros centros dentro de un país tan grande y tan importante como es México. Tenemos la suerte de contar aquí con el doctor Eduardo Moreno Paquentín, que es cirujano, se formó en México y hizo su posgrado en la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota. Pertenece al staff de cirugía general en la Asociación Médica del Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Es profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía General. Ha ocupado diferentes cargos directivos en la Asociación Médica del Centro Médico ABC, donde ha sido presidente de la misma. Es además presidente del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía General. Ha sido coordinador del Comité Científico del Curso ECOS Internacional. Actualmente es el director ejecutivo de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General. Es además miembro de un montón de sociedades americanas de cirujanos. Es además board en la Fundación Sages para la Investigación, académico de número en la Academia Mexicana de Cirugía, y tiene una experiencia importante en la difusión de técnicas quirúrgicas por Brasil y su propio país, y es lo que de alguna manera nos va a trasladar en esta mesa. Cuando quieras. Muchas gracias, Mari Carmen. Primero que nada, muchas gracias a José, a Quino y por supuesto a Julio por invitarme a participar en este formidable foro. La verdad, viniendo de un país en vías de desarrollo, este tipo de reuniones nos traen sentimientos ambiguos porque es impresionante lo que están ustedes haciendo aquí y uno se emociona viéndolo, pero la verdad nuestra realidad está muy lejos de esto y nosotros también tenemos nuestros propios retos y, como nosotros siempre decimos, son áreas de oportunidad. Cuando me invitaron a participar en este foro, así me sentí.
porque no sé qué decir con gente que hace tanta gestión, tanta calidad y tanta innovación, pero también es un poco como nos sentimos a veces los médicos cuando no contamos con toda la información que necesitamos para poder tratar de la mejor manera a nuestros pacientes. Y cuando estaba pensando qué hablarles de innovación después de todo lo que hemos visto, para innovar no hay época, no hay lugar. Y este es William Halsted, es uno de los padres de la cirugía, que en su época, al final del siglo XIX, fue un gran innovador. Halsted fue el primero en usar guantes para cirugía, que por cierto no los diseñó para hacer cirugía. Su enfermera favorita, su instrumentista, tenía una dermatitis por contacto, por todos los tóxicos que venían en los líquidos que usaban para lavarse las manos. Y como ya no podía trabajar con él, la gente de Goodyear le ayudó a diseñar unos guantes. Y fue muy curioso que siendo tan innovador no se dio cuenta hasta muchos años después del impacto que tendría usar guantes en las medidas de asepsia y antisepsia. Tuvo que ver en empezar a hacer cirugía basada en evidencia, tuvo que ver en crear un programa de residencia para los médicos en formación y por supuesto un impacto enorme en cirugía de tiroides, paratiroides y de hernia inguinal. Así que si él en esta época innovó, ¿por qué no nosotros no vamos a innovar? Y entonces pensé, ¿de qué les puedo hablar yo en innovación? Y pensé en las áreas en las que he estado involucrado y que creo que algo puedo aportarles. Una de ellas, y es una de las cosas que más me gusta, es la cirugía de mínima invasión, que yo creo que todos ustedes saben lo que es, pero un área muy particular es una cosa que se llama mini laparoscopía, que es utilizar instrumental de 2 y 3 milímetros para hacer la mayor parte de los procedimientos abdominales. Otro de nuestro punto muy importante que estamos tratando de difundir es lo que se llama cirugía segura. Todos sabemos que hay 1000 maneras de desplumar un pollo, pero hay una que es la más segura y que está probada y que todos deberíamos hacer si pensamos en el mejor beneficio de nuestros pacientes. Para poder hacer cirugía segura hay que educar a los médicos, hay que educarlos desde el punto de vista que tienen que entender que nuestro valor único y fundamental como cirujanos es el bienestar del paciente y todas las demás cosas vienen por un lado. El cambio que hay ahora con la cirugía laparoscópica en cuanto a lo que es la educación basada en simulación, con lo cual nos ahorramos gran parte de la curva de aprendizaje de ciertos procedimientos. Lo que se llama la cirugía global, que ya Julio algo habló de esto al iniciar el curso y que tiene un impacto muy importante sobre países como es México y otros que tienen menos recursos aún, y cómo hemos ido adaptando un programa de enseñanza del más alto nivel basado en una alianza que hemos hecho con la Asociación de Cirugía Laparoscópica más importante que hay en el mundo y poder aplicar este programa en un país como México. Así que me siento un poco entrando al túnel del tiempo y entonces vemos lo que sucede en el mundo. Ustedes están hablando de los más altos niveles de atención, pero cuando vemos cómo están distribuidos los recursos y lo más rojo es donde menos recursos hay, en el mundo hay muy pocos lugares donde realmente se está haciendo una medicina de primer nivel basada en los datos. Y ustedes se ponen a pensar cuánta gente se deja de beneficiar en el mundo. La cirugía siempre ha sido etiquetada como algo muy caro, pero curiosamente se le dice el hijo adoptado y despreciado de la medicina porque no es tan cara. La cirugía puede hacerse bajo estándares muy reproducibles y a un menor costo que estar obteniendo antirretrovirales y quimioterapias y todo este tipo de medicamentos que son realmente caros. Y si ustedes piensan que hay 5 billones de personas que no tienen acceso a cirugía segura o a técnicas con anestesia, o que de 300 millones de procedimientos que se hacen en todo el mundo, un muy pequeño porcentaje ocurre en países pobres, o que 33 millones de individuos que en el mundo que tienen que enfrentar con sus propios medios algún procedimiento quirúrgico, va a quedar en bancarrota esa familia y en muchos casos le va a pasar la bancarrota a la siguiente generación. Son cosas que no son aceptables y por eso la medicina global está tomando un auge.
Curiosamente en México, si nosotros nos fijamos, no sé si se llegan a ver las cifras ahí, pero nosotros tenemos un número adecuado de cirujanos generales por 100,000 habitantes, más que ustedes aquí en España. El problema es que casi el 80% están en las áreas urbanas y nosotros tenemos áreas muy grandes en el país que están descubiertas y obviamente los especialistas que están esperando obtener una retribución justa por el nivel de preparación que tienen, pues no se van a ir a estos lugares donde además no hay la infraestructura necesaria. ¿Y qué impacto tiene esto cuando vemos medicina global? Aquí estamos graficando sobrevida contra el número de personal relacionado en la salud que se puede involucrar en un momento dado, y esto tiene que ver con recursos, y México está por aquí abajo, arribita del 40%. Esto que van a ver, los que no son cirujanos tal vez no entiendan la relevancia, es una verdadera tragedia, porque es una vesícula biliar que ni siquiera está inflamada. Aquí hay un conducto muy importante que se llama el conducto hepático común, que es nuestro objetivo primordial preservar cuando estamos haciendo una colecistectomía laparoscópica. Este video tiene muchos niveles de tragedia, pero el primero es que el cirujano no tiene idea de lo que está haciendo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que los cirujanos entramos a operar en equipo y en cirugía laparoscópica esto es muy patente. Aquí no había un equipo quirúrgico entrenado porque si yo veo que tú vas a cortar el conducto principal, puedo hablar e impedírtelo. Entonces aquí no solo no se dio cuenta el cirujano, nadie de su grupo quirúrgico se está percatando de lo que va a suceder. Y una vez que no voy a perder mucho el tiempo, pero una vez que secciona la vía biliar, la vida de este paciente ya cambió para siempre. Y a veces eso pasa con la tecnología, que no la entendemos bien o no la usamos como deberíamos, ¿no? Como este abuelito que se toma una foto con el teléfono para mandársela al nieto. ¿Qué pasa con los pacientes que sufren una disrupción de la vía biliar? Iba a decir lesión, pero está aquí la doctora Elena, que además es abogada y me puede demandar por usar este tipo de términos. Vean ustedes si es lógico para un paciente, muchos de ustedes no son médicos o no son cirujanos, pero esto lo entiende cualquiera. No puede ser que un paciente que entró al quirófano para quitarse la vesícula, que es un padecimiento benigno, hoy no solo en México, en el mundo, de un 3 a 15% de las veces tenga que sufrir una resección de un segmento hepático porque está haciendo colangitis de repetición y desde un 3 a un 20% tenga que ser sometido a trasplante hepático. Y este escenario sucede en pacientes como el que acabamos de ver, que es muy frecuente verlo en nuestro medio, que es una mujer joven, con piedras en la vesícula, sin síntomas, que si nos apegamos a las guías de práctica ni siquiera es una indicación quirúrgica absoluta, que entre a esta operación y termine necesitando un trasplante hepático. Y pasa mucho porque los cirujanos tenemos el grave problema que tenemos que cumplir con una serie de requerimientos en nuestra práctica, tener una serie de condicionamientos cumplidos, pero somos educadores profesionales. El ser buen cirujano no quiere decir que soy buen profesor. Y si yo no puedo hacer la transferencia de los conocimientos a nuestros residentes, la cuestión es grave. ¿Qué pasa en México en cuanto a educación en cirugía de mínima invasión? Nos dimos cuenta que las dos principales causas por las que no tenemos más cirugía laparoscópica, que tenemos solo entre un 25 a 30% de pacientes operados por laparoscopía, es que, número uno, las oportunidades de educación en cirugía laparoscópica son muy limitadas. No hay muchos centros, es muy caro, no hay acceso. Y por otro lado, no hay recursos. Los recursos no están destinados a poner más centros donde se haga cirugía de mínima invasión, lo cual quiere decir que no estamos entendiendo que los pacientes que no se operan por mínima invasión al Estado le cuestan más. Van a estar hospitalizados más días, van a requerir más uso de más medicamentos, van a estar incapacitados mucho más tiempo y no solo eso, van a tener más complicaciones, lo cual quiere decir que el Estado gastará más dinero en la atención de estos pacientes. Espero que esto se oiga, es un video que hicimos para demostrar lo que pasa, cómo enseñamos a nuestros residentes. ¿Cuántas has hecho de estas?
Pues es la quinta, doctor. Pues no, parece la primera, no tienes idea. A ver, Rodrigo, ten cuidado con esa mano. No, ahí no, Rodrigo. No le cortes ahí. Síguele. Okay. Síguele, pues, si sigues así te lo voy a quitar, ¿ok? Entonces, como veo que el residente no sabe, lo amenazo, lo estreso y lo quito del caso. ¿Cuántos hace? Como 5. Lo veo perfecto, Rodrigo. ¿Sabes qué? Me voy a echar un café. Si te atora algo, me avisas, ¿de acuerdo? O si ya hizo muchas, Suerte. me salgo del quirófano y me voy a tomar un café en el mejor de los casos. Pero no me dedico a enseñar al residente. Por eso creamos, a través de la Asociación de Cirugía General y la Asociación SEYES, que es la Asociación de Cirugía Laparoscópica más importante del mundo, un programa que se llama iLab, que está establecido para que podamos nosotros en nuestro medio, y en algún momento dado había puesto el título de esta plática, Educación Duradera. Es un programa donde entrenando a los educadores a enseñar, vamos a acabar enseñando eficientemente a nuestros residentes. Este programa tiene todo un camino para poder llegar a un programa de educación quirúrgica ya supervisado. Tenemos que empezar evaluando o determinando cuáles son nuestras necesidades básicas. No en todos lados las necesidades son iguales. Cada población de cirujanos o residentes tiene ciertas necesidades y siempre lo que hacemos es hacer una encuesta para establecer estas necesidades. En base a esas necesidades podemos hacer nuestras metas y objetivos diferentes de enseñanza. Quiero lograr hacer este específico meta. Quiero que mis cirujanos aprendan a distinguir las vías biliares y no suceda lo que acabamos de ver en el video anterior. Para esto hacemos nuestras estrategias educativas y aquí es en donde tiene un papel fundamental la cirugía basada en simulación. Es muy importante que mientras implementamos el programa, estemos con los residentes, estemos también enseñando a los educadores al mismo ritmo. Y después hay que estar, obviamente, como cualquier proceso, evaluando, valorando y proporcionando retroalimentación para así poder mejorar. De las cosas que es muy interesante ver cuando aplicamos este programa es que le hacemos encuestas sobre todos estos procesos por separado a los profesores de cirugía y a los residentes. Y es muy curioso las respuestas. Cuando le decimos a los maestros, ¿cuál es tu nivel de involucramiento en la enseñanza de tus residentes? Todos contestan 100%. Cuando le hacemos la misma pregunta a los residentes solos, contestan 30%. Y así sucesivamente todas estas preguntas vienen encaminadas a que no es lo mismo lo que necesita el residente a cómo lo ve el educador. Cuando hacemos cirugía basada en simulación, tenemos simuladores muy sofisticados que no necesariamente tienen que ser virtuales y a veces en los lugares que vamos a enseñar, que son los que tienen menos recursos, se quejan de que no tienen simuladores y les enseñamos a hacer con una caja de cartón y un teléfono celular, un simulador con el que pueden hacer las mismas destrezas que pueden hacer con el simulador profesional, comparándolos ahí sin ningún problema. Mediante el programa de SEYES abrimos 9 centros en el interior de la República, que el objetivo que tienen es hacer una gran bola de nieve. Si nosotros tomamos un grupo de médicos en un hospital, les enseñamos cuál es el programa, lo entienden, ellos lo van a transmitir a sus residentes y después lo van a estar aplicando. Y uno de los compromisos que tenemos nosotros con SEYES es estarles reportando números, porque tampoco somos el mejor país, o de hecho en nuestra cultura como médicos no estamos acostumbrados a medir lo que hacemos y a reportarlo. Normalmente no lo hacemos. Uno de nuestros compromisos con SEYES es mandarles reportes trimestrales de los procedimientos que hacemos, para poder así darle al que se aventó al principio al vacío, sin ninguna protección, aunque sea un recurso, para aventándose al vacío poder salir adelante. Y la última parte va a ser acerca de esta técnica que hacemos de mini laparoscopía. Como muchos no son cirujanos, no los aburriré con esto, pero es muy interesante la época que estamos viviendo de la cirugía tecnificada y a lo que hemos llegado. Actualmente está, no sé aquí cómo están con los robots, pero es muy curioso que estemos debatiendo cirugía con robot y tratándola como la última innovación, cuando es una plataforma que lleva más de 30 años y que hoy por hoy no ha demostrado tener
resultados superiores a la laparoscopía convencional en muchas áreas de la cirugía, pero ni siquiera en las más selectas como cáncer de próstata o cáncer de recto. Entonces son cosas que hacemos los médicos muy curiosas, que nos involucramos en tratamientos además costosos, sin obtener al final de cuentas un beneficio real. Y uno se pregunta a los médicos cómo, o los cirujanos, cómo adoptamos tecnología, cómo adoptamos diferentes técnicas quirúrgicas, porque producen mejores resultados y mayor seguridad, o porque son fáciles de aprender y fáciles de ejecutar, o porque son menos complejas y más rápidas, o porque cuestan menos y a lo mejor a mí me van a remunerar mejor como cirujano. El área de cirugía laparoscópica, que creo que eso sí está familiarizado, estamos viviendo una cosa que se llama la cirugía de puertos reducidos, cuyos principios son disminuir el número de trócares que usamos, o usar trócares de diámetro menor, utilizar incisiones ocultas o de plano no utilizar incisiones, como la cirugía que se llama NOTES, que se hace a través de orificios naturales. Para dar un ejemplo burdo, es poner un endoscopio a través de la boca, llegar al estómago, abrir el estómago, entrar a la cavidad abdominal y con un endoscopio con canales de trabajo por ahí resecar la vesícula, meterla al estómago, cerrar el estómago y sacar la vesícula por la boca. Esto coloquialmente lo dije muy fácil, en algunos lugares se hace, pero tiene un nivel de complejidad tan alto que en la práctica habitual yo creo que del 98% de los cirujanos de este mundo es algo que no aplica, además es muy costoso. Lo que sí está demostrado es que hacer incisiones más pequeñas sí tiene una justificación y tiene un impacto sobre la evolución de los pacientes. Cuando empezamos a hacer laparoscopía, nuestros profesores antiguos nos decían que por qué no sumábamos todas las incisiones que hacíamos en una sola y seguíamos operando como lo hacíamos tradicionalmente. Esto está estudiado basado en evidencia. Este doctor que se llama Tim Blindman en el 2010 presentó este estudio, que yo no les voy a decir lo que esas fórmulas significan. Lo que sí les puedo decir es que mientras una incisión es más larga, tiene más tensión y esto produce cambios metabólicos, inmunológicos e inflamatorios que tienen un impacto sobre la recuperación del paciente, y con este estudio se justifica hacer incisiones muy pequeñas. Y esto, traducido a lo que es la laparoscopía, mientras el trócar es de menor calibre, menos trauma le va a producir a la pared abdominal y el paciente se va a recuperar más rápido. Esto lo demostró un doctor brasileño que se llama Gustavo Carvalho. Y por eso hacemos la mini laparoscopía, que me encantaría darles la presentación acerca de todo lo que es posible hacer con mini laparoscopía y basado en evidencia demostrarles todas estas ventajas. Pero esencialmente la mini laparoscopía como ventajas tiene que es simple y reproducible porque es igualita a la laparoscopía convencional, produce menor daño a la pared abdominal, es costo efectiva porque el instrumental es reusable, produce lo que se llama una visión mejorada porque el instrumental laparoscópico produce una cosa que se llama sombra óptica sobre la cara del cirujano, que mientras más pequeña es el instrumento, es exponencial la sombra óptica que nos podemos quitar y nos da un mejor campo de visión. Este es un ejemplo de cómo hacemos la incisión. El instrumental es de 3 milímetros, pero la incisión que hacemos es de 1.5 milímetros. De hecho, la tengo que abrir con la mano para poder mostrárselas. Así es como introducimos los puertos de trabajo o trócares, como les decimos nosotros, obviamente bajo visión directa, porque esto puede lesionar una víscera. Y esta es una hernia inguinal encarcelada. Esto quiere decir que en uno de los orificios inguinales se atoró este saco peritoneal. Y así es, esta es la visión por mini laparoscopía, que es sumamente clara porque el laparoscopio llega muy cerca del objetivo. Aquí ven dónde está el orificio de la hernia, aquí estamos sacando el saco herniario y finalmente colocando una malla, hay muchos tipos de malla. Esta es una malla autoadherible, tiene unos ganchitos, entonces no hay que fijarla con ningún dispositivo y esto se traduce en menor dolor para el paciente. Y este es el resultado cosmético de esta cirugía. Estos dos lunares que parece tener la paciente no son lunares, son los orificios de la mini laparoscopía. Y esta es una paciente después de una cirugía de vesícula por mini laparoscopía en el quirófano. Así es como quedan las incisiones. Y hay una leyenda urbana que Marilyn Monroe, sí tuvo una colecistectomía, y esta fue la horrible herida de colecistectomía abierta con la que quedó.
Yo no sé cuál fue la verdadera causa de la muerte, si se suicidó, si el presidente... Hay muchas leyendas urbanas, pero también una de ellas es que perdió la portada de una revista y que se la dieron otro modelo y que eso la llevó a deprimirse y probablemente a suicidarse. Si lo operara cualquier cirujano por laparoscopía convencional, este sería el resultado final, que no está nada mal. Pero si la operara yo, así quedaría y seguiría feliz entre nosotros, espero. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues como veis, ha sido una mesa completa, compleja. La tecnología nos ha dificultado y al mismo tiempo nos ha ayudado en último término a ver esas intervenciones, y abrimos el turno de debate y de preguntas para aquellas cuestiones que queréis que dialoguemos hasta dentro de un ratito, que empezaremos la siguiente mesa. ¿No hay ninguna pregunta? Enhorabuena, Santi, por los datos. Eso no he conseguido tenerlo en ninguno de mis hospitales. Espero que ahora en Torrejón podamos. Y la pregunta que te iba a hacer, bueno, se me ha ocurrido preguntarte, ¿y eres más caro o más barato que los demás? Pero ya sé que eso es información confidencial de cuando estábamos en el oligopsonio. Pero sí que es verdad lo que dice Maricruz, ¿no? Que sin datos es absolutamente imposible tomar decisiones. Y ese es un poco, y lo iba a decir en la mesa de antes, ese es un poco el problema que tenemos siempre. O sea, todavía seguimos sin hablar, hablamos de Big Data en la teoría, pero la realidad es que nuestros hospitales están informatizados, los que tienen la suerte de estarlo. Yo en Salamanca seguíamos en el papel, y tenemos el problema de que no podemos traer datos, no tantos como para realmente tomar decisiones, ¿no? Cuando ahora se nos llena la boca y estamos todos intentando y hablar de resultados en salud, es que realmente no los tenemos. No tenemos resultados en salud fiables en las que podamos decir si efectivamente nuestros fármacos son eficientes, si nuestros médicos son eficientes, si el sistema, si lo utilizamos bien, y ese yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? El integrar todos los sistemas de información para que realmente podamos tener información real. A ver, yo creo que el tema de la mejora, hay dos elementos que son claves. Uno, como he dicho, que es tener nuestros datos, y yo creo que el segundo elemento clave para mejorar es la comparación. O sea, a mí, ese dato que he puesto ahí, me puedo quedar muy contento, joder, qué bien. Me cuesta la UCI 9.000 euros, el otro no sé qué, y me quedo, es el dato. Hoy en día lo que mueve gran parte de nuestra sociedad es el benchmarking. Yo por el momento solo tengo los datos de mi centro, pero sí que es verdad que ha llegado un nuevo director económico a Osakidetza, que en cuanto los vio dijo, esto quiero para todos. Y en estos momentos le está poniendo las pilas a los de los hospitales grandes para que tengan la información. Como he dicho antes, está ahí, está en SAP, la tenemos todos, y él se ha planteado que para final de año, por lo menos en la mayoría de los 4 hospitales grandes, lo tengamos. Yo creo que es clave. O sea, un dato bruto no nos dice nada. A mí mismo, solo, hombre, las curvas de ver las diferencias que hay y las medias, pero hay que compararse. Y estoy convencido de que en esa foto habrá algunos mucho más guapos que nosotros, no me cabe ninguna duda. Sí, también le quiero preguntar a Santiago. No bien la distribución de los costos, ¿qué porcentaje corresponde al paciente quirúrgico? A ver, en lo que he puesto eran el paciente que ha ingresado en una unidad de cuidados, de una cama crítica, sí, en nuestro hospital, vaya donde vaya. Okay. El modelo de funcionamiento nuestro hace que el Hospital de Cruces, bueno, en casi todos los del Estado, los pacientes posquirúrgicos que necesitan cuidados críticos van a lo que llamamos reanimación. Con lo cual, cuando he puesto los datos de reanimación, okay, el 100% de esos pacientes son posquirúrgicos. Ahora bien, hay algunos pacientes en nuestro hospital que no van a la reanimación, que son los pacientes intervenidos de cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca va a una unidad mixta que está en el área de coronarias,
o sea, intensivos de cardiología, pero está llevada por intensivistas. Con lo cual, ese posquirúrgico de cirugía cardíaca no está en esa animación. Todos los demás, me parecían 2000 y pico pacientes, son los posquirúrgicos, los cuidados críticos quirúrgicos de adultos. Los de niños van a la unidad de cirugía pediátrica. Y a Maricruz, dado que fuiste presidente nacional de terapia intensiva, ¿qué porcentaje actualmente en España hace cuidados críticos y que su formación original son cirujanos? Porque acabamos de estar con un grupo de cirujanos, entre ellos Gregory y el doctor Hanna, y en la fundación que ellos están trabajando y en la formación que ellos finalmente se hicieron, son cirujanos que después hicieron cuidados críticos. Aquí en España los cirujanos no hacen medicina crítica. Que yo sepa, no. Okay. No sé si alguien conoce alguno. No. En España es uno de los países que tiene como especialidad primaria medicina intensiva. Desde el año 79 se hace una especialidad que cuando se acaba la carrera se hace el examen MIR para todas las especialidades y se escoge como especialidad primaria y se okay. forma no son durante internistas de 5 formación. años, no. Nos formamos específicamente para ser intensivistas, que es un modelo que se ha cuestionado, pero que se está extendiendo y que en otros países de Europa ya se ha consolidado y que ahora los últimos países, Reino Unido y Australia, lo han adaptado, y en Estados Unidos se están planteando, lo que pasa es que tienen muchos problemas de que falta mucho recurso, ¿no?, de profesional de intensivos, pero es un modelo de especialidad, o sea, no es de superespecialidad, es especialidad primaria. Sí, porque recientemente sí te dan la entrada directa, pero un cirujano que termina puede también decidir hacer cuidados Tendría críticos. que hacer otra vez la especialidad, tendría que hacer otra especialidad. Otra especialidad, allá no. Ok, gracias. Bueno, una pregunta sobre la gestión eficiente de los críticos a través de los sistemas de información. Yo no me he encontrado todavía, sé que hay un número, no sé, Maricruz conocerá mejor, de 20% de las UCIs, 15% informatizadas en España. No sé si tenéis más o menos una medida. Lo que sí sé es que de los feedback que tengo es que nadie volvería al papel, porque realmente esto, me imagino, representará una serie de ventajas para la gestión del paciente y la gestión eficiente de la cama de UCI. Puesto que ahora con los datos de Santiago veo que el costo de informatizar es alrededor del 1% del coste de los pacientes que tienen en cuidados críticos, quería ver si es suficiente evidencia para ver si esto sería rentable económicamente invertir, porque digamos el coste siendo probablemente con que ahorrásemos más del 1%, probablemente ya se justificaría, y si es así, ¿por qué no se ha extendido más la informatización en las UCIs en España? Yo ahora mismo los datos exactos no lo sé porque ya hace un tiempo que se hizo el último estudio, pero son más del 50%, como ha dicho Carmen, de unidades que están, y yo creo que va camino a que sean más en estos momentos seguramente, por lo que he dicho, porque ya no se contempla el que no haya un servicio de medicina intensiva sin estar informatizado, y los nuevos ya se informatizan. Lo que pasa es que falta todavía adaptar los hospitales que todavía no lo tienen. Yo creo que seguro que tiene que ser eficiente invertir en esto, porque es una herramienta básica para el trabajo y que además va a aportar la información imprescindible para poder atender mejor a los pacientes y además para poder precisamente demostrar que es eficiente, porque es que si no, no vamos a poder demostrar nada. Yo creo que en el tema de informatización de los unidades de cuidados intensivos hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, yo creo que es básico tener cualquier unidad del hospital informatizada, y más en una unidad en la que, independientemente del coste de lo que tenemos, el paciente está en una situación, como dice, crítica. Pero hay que tener cuidado con una cosa, que es lo que por lo menos nos ha pasado a nosotros hasta hace poco y que pasa mucho. No se pueden tener islas.
no se pueden tener islas. Los sistemas de información que estén en la UCI deben estar hablarse y tener interconectabilidad con todo lo que tiene el hospital. Nadie nos plantearíamos tener un sistema de radiología, que puede pasarlo, que no se hable con la historia electrónica. Y eso en mi hospital hasta hace poco ha pasado. Yo cuando llegué a ese hospital, Osakidetza tenía una situación que podía ser peor. Podía ser peor porque podíamos tener en cada una de estas 5 unidades que he dicho yo 5 sistemas diferentes, pero en los 3 hospitales grandes de Osakidetza había 3 sistemas de información de cuidados intensivos de 3 empresas diferentes y ninguno de los 3 se hablaba con la historia electrónica Osagide, premio. O sea, podemos haberlo hecho peor. Ahora, gracias a Dios, ya vamos a una unidad, a la nuestra que se va a conectar. Porque es que además hay, no es solo que había que hacer un cortapega de un resumen de la actividad, de lo que le pasa a ese paciente en intensivos para ponerlo en la historia que va a tener el paciente luego, sino que esa historia no se hablaba con ninguno de los sistemas del hospital, ni el de prescripción de farmacia, ni el de los armarios de medicación, los Pixies que había en la unidad. Eso es un desastre. No sé qué es peor, o no tener informatizado o tenerlo eso. Con lo cual, informatización sí, pero clave que no sea una isla. Tiene que estar conectada con todos los sistemas de información del hospital y ser parte de la historia electrónica única del paciente. Muy buenas tardes nuevamente. Con el presupuesto que tiene en su hospital, una pregunta es ¿cuántas camas sensables tiene ese hospital? Y otra pregunta es que si no hubieran esta información de los costos que se están teniendo en las unidades de terapia crítica en relación a la mortalidad, o sea, decir el costo que estoy teniendo y la oportunidad de sobrevida del paciente. Y en esa condición, a lo mejor un comentario de la doctora Maricruz en cuanto al encarnecimiento terapéutico, ¿verdad? El que nos empecinemos en tener una situación de poder sacar adelante a un paciente en unas áreas de terapia intensiva o críticas cuando hay alguna condición de ya no hay oportunidad de tener este encarnecimiento terapéutico. Me gustaría tener un comentario de su parte. Bueno, mi hospital tiene 800 y pico camas, pero yo es un tema al que hace años que no le doy valor. Espero tener 400 o 300 camas. Yo creo que, y gastándome más. Es decir, yo creo que relacionar un tamaño, lo importante de un tamaño de un hospital es la actividad que hace, la complejidad que hace. Y si para eso necesito camas, perfecto, pero tenemos servicios de hospitalización a domicilio que llevan pacientes con parenterales en su casa. Quiero decir que en eso el peso de la cama, camas, un hotel. Lo nuestro es prestar asistencia sanitaria. 800 y pico camas. Cada vez los costes son mayores, cada vez intentamos hacer cosas el 50% de nuestra actividad quirúrgica es con cirugía mayor ambulatoria. Tenemos 2000 y pico pacientes en sus domicilios con un servicio de hospitalización a domicilio. Yo he conocido ese hospital con 1700 camas. Ahora tenemos 800 y pico. El tema del sistema de costes, podemos saber en la línea que venía aquí hasta la derecha, había un cuadro, los rojos eran los fallecidos. Se puede entrar en cada uno de ellos y ver de qué ha fallecido e identificar. Podemos también ver los que se han infectado. Yo creo que, por ejemplo, uno de los aprendizajes que hemos hecho nosotros desarrollando un sistema de costes es que nos hemos dado cuenta que independientemente del objetivo final que estábamos buscando, que era saber lo que nos costaba lo que hacíamos, hemos descubierto que es una herramienta de gestión de costes importantísima. Claro, para saber el coste de un paciente que se ha tenido en nuestro hospital, un paciente que, por ejemplo, que le ha dado un infarto hoy, pues claro, viene la urgencia, luego tienes el coste de urgencia, el coste de la coronaria, el coste de hemodinámica, el coste de hospitalización, el coste del alta de la consulta. El coste de ese paciente al final, que es lo que nos interesa saber, nos ha descrito todo el circuito de atención a ese paciente. Con lo cual, nosotros en ese sistema tenemos un mapa en el cual, un calendario en el cual dice los días que ha estado en una unidad, en otra y en otra y en otra. Y así podemos comparar, sobre todo en pacientes crónicos, el circuito que tiene. De hecho, en estos momentos estamos trabajando
con un instituto de matemática aplicada de la Universidad del País Vasco para que nos haga estudios predictivos con algunos pacientes de manera a saber lo que podemos hacer o saber cuál sería el coste gold estándar de cualquier paciente atendido en intensivos y a partir de ahí saber las desviaciones que tienen los pacientes. Es decir, que el sistema de información de costes te da muchísima más información que el euro. Te da una información de cómo gestiona cada organización el circuito del paciente, cuánto tiempo está en cada área, cuántas veces repetimos cosas. Te da muchísima información que yo creo que es relevante para los clínicos y también para los gestores. En relación al tema de la limitación del tratamiento, bueno, dos consideraciones. Una, fuera de las unidades de cuidados intensivos, de alguna manera los sistemas de detección precoz de pacientes en riesgo, y hay estudios que lo demuestran, nos han permitido reducir el número de pacientes que no deben ingresar en UCI porque de alguna manera no está indicado y que a veces ingresaríamos si los recibiéramos de una forma aguda sin haberlos valorado previamente. Y eso ahí en relación a la limitación es importante el que hagamos, como en todo, medicina preventiva y que antes conozcamos de alguna manera ya esa situación de ese paciente y qué pronóstico puede tener y sus preferencias, etcétera. Los pacientes de intensivos, cuando ya están en la unidad de intensivos, los pacientes que más consumen todo, desde dinero hasta esfuerzo, ¿no?, y energía, pues son los pacientes críticos crónicos que pasan muchos días en la unidad y que de alguna manera no siempre salir de la unidad salen el 90% porque la mortalidad global en nuestro país es del 10% en global, dependiendo mucho del case-mix de los pacientes. Pero la dificultad que hay a veces es saber tener herramientas que nos permitan, desde el punto de vista pronóstico, predecir cuáles las posibilidades de supervivencia de un determinado paciente. Por eso la importancia de la medicina paliativa precoz en nuestras unidades, porque no sabemos realmente qué pacientes van a fallecer, y por otro lado tener modelos predictivos que se están trabajando, ya no solo para establecer pues, los pacientes oncológicos qué pronóstico pueden tener, sino pacientes con disfunción orgánica aguda. Y hay scores que nos permiten o nos ayudan a tomar esas decisiones. Lo que está claro es que la práctica clínica obliga a que dentro del pase del paciente cada día nos planteemos en qué situación está ese paciente y qué podemos realmente hacer tratamientos condicionales y a establecer de forma adecuada la limitación del tratamiento, que también creo que en los últimos años se ha protocolizado mucho más en nuestro país, ayudado muchas veces por temas de donación, como es la donación en asistolia controlada, que nos ha obligado a dejar documentado, muy bien documentado, el tema de la limitación, pero que es algo que es un área muy importante, evidentemente no solo por un tema de eficiencia, sino por un tema de no hacer daño a un paciente y hacerle más cosas de las que realmente, teniendo en cuenta evidentemente siempre su voluntad o sus deseos. Y en el proceso de la relación con la familia y el paciente, ¿tienen qué experiencia, qué conflicto? Pues como en casi todo, si hay una buena comunicación con esa familia durante todo el proceso, no hay ningún problema. Los problemas surgen cuando no existe esa comunicación o cuando esa comunicación es conflictiva. Y otra cosa que hemos visto en los últimos años es que la presencia de la familia dentro de la unidad mejora esa comunicación y reduce los conflictos, porque ellos están viendo todo el rato lo que está pasando en la unidad. Entonces, es algo que favorece la comunicación, pero en general siempre hay situaciones determinadas o pacientes más problemáticos, pero las familias y los pacientes, si les explicas muy bien las cosas y de forma continua y no hay conflicto entre profesionales, que unos les digan una cosa y otros, quieren lo mejor como nosotros para los pacientes y entienden la limitación del tratamiento. Gracias. Enhorabuena al conjunto de la mesa, que me parece espléndida. Mi pregunta era para el doctor Moreno, y no soy cirujano. Me ha llamado mucho la atención la utilización que hacen de la información básica que tienen para la mejora del modelo, que creo que es otra de las grandes cosas que tiene el tener datos y el saber qué es lo que piensa o qué es lo que se hace, es cómo nos permite mejorar las cosas. Y en la gráfica esa que ha presentado es muy evidente las discordancias entre los profesores y los alumnos, salvo en uno, que tengo la curiosidad de saber en qué coincidían profesores y alumnos también. Digamos que de respeto mutuo.
Pero es muy curioso porque esas les mostré solo una, porque la hacemos en diferentes hospitales y son muy diferentes los resultados de acuerdo a los hospitales. Por ejemplo, en donde los residentes tienen evaluado muy, digamos, deficientemente a sus profesores, nosotros también detectamos que había una disrupción muy importante a nivel de relación entre los profesores y obviamente su relación con los residentes era muy mala, pero no había esta sensación de respeto de los residentes hacia los profesores. En el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, que el nivel de todos los cirujanos es muy alto y muy tecnificado, son de los pocos hospitales que tienen robot, todos los residentes calificaron muy alto académicamente a los profesores, pero en las preguntas que tienen que ver en relación personal, los calificaron muy bajos. Y todo esto solo nos habla de barreras en la educación, y por eso decía yo que no todos, es un sistema que se tiene que adecuar a cada escenario, porque hay diferencias muy grandes de problemática para educar. Ahora, estos datos, habiendo empezado yo diciendo que no somos buenos generando datos, obviamente venimos siguiendo el modelo de los americanos, que para que pueda un hospital entrar al programa, hacen varias encuestas para que tengamos todos los datos de inicio y poderlos ir comparando con lo que va sucediendo más adelante. Pero a 6 meses aparentemente hay un impacto y hay una unión muy importante entre los residentes y los cirujanos otra vez. Una pregunta para el doctor Moreno, una reflexión que ha traído cuáles son los problemas de la introducción de tecnologías en nuestros sistemas y en áreas críticas. Eso ocurre en cuidados intensivos. Nadie se acordará ya del Swan Guns, ¿no? Ya nadie se acuerda de eso, pero recordad que ha habido mucha gente que ha muerto como consecuencia de la introducción de Swan Guns, cuando realmente tampoco había mucha evidencia que dijera que eso servía para mucho. La introducción de la cirugía laparoscópica es otro ejemplo, no en los cuidados intensivos, pero en cirugía. La metodología no viene tan bien establecida como incorporamos las nuevas tecnologías, porque además siempre tenemos una fantasía de que va a funcionar bien. Como no medimos el daño, el beneficio en menos el daño que causa la introducción de una tecnología, incluida la informatización. La informatización como tecnología tiene efectos adversos. Cuando alguien no reconoce la firma la escritura de un médico, no pone el tratamiento, cuando uno ve un copia-pega en un ordenador de algo, lo pone. Y luego explica cuál ha sido la causa del efecto adverso que ha ocurrido después, porque no hay manera. Y además, una vez que se ha escrito, nadie dice cómo quitarlo. ¿Cómo se quita aquello que impusimos, que ya no está el médico que estaba, porque ya se ha jubilado, pero dejó escrito? ¿Cómo corrijo eso? Eso genera, no es inocuo y conviene medirlo, conviene entender cuáles son las implicaciones, no solo beneficiosas, sino también de riesgos de la informatización. Y más cuando vamos a utilizar, como dijiste muy bien, los datos que tenemos en el futuro para predecir lo que tenemos que hacer con otros. Hay que estar muy seguro de que los datos son veraces, que es una de las Vs del Big Data. Tienen que ser veraces, tienen que corresponder a lo que hacíamos. Y eso no es tan inmediatamente evidente. Y además el usuario final normalmente no está entrenado en la utilización de esa tecnología que viene. Vamos aprendiendo pues un poco como cada uno nos gusta, al que le atraiga más, pues aprende más, se enseña de una manera más o menos ordenada a los demás, pero ahí las sociedades científicas deben jugar un papel o no deben jugar un papel. ¿Cuál es el papel de la industria cuando nos mete unas tecnologías sin estar preparados para incorporarlas? Meterlas. Cuando nos cuenta la parte buena, pero no nos cuenta la parte mala, y no formamos a los profesionales para poder utilizarlas. Y este es el caso de la cirugía laparoscópica, y a lo que quería venir. ¿Cuáles son las barreras que has encontrado en México, que para esto es equiparable a nosotros, no hay ninguna diferencia, en la formación para una cirugía segura? La cirugía segura debería ser una prioridad en todos nuestros centros sanitarios, en México, en España, en Estados Unidos, en cualquiera, porque aunque la efectividad no podemos aumentarla mucho, sí que podemos mejorar el diferencial disminuyendo el daño que causamos con la utilización de la tecnología.
cuáles son las barreras que pueden ser equiparables para la introducción de otras tecnologías en ámbitos críticos, como cuidados intensivos. Bueno, la primera en nuestro caso es lo que mencioné acerca de que nosotros no medimos nada. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir o a mejorar si no sabemos de dónde partimos? No tenemos un índice. El segundo, lo platicamos un poco tú y yo, es que, y esto es naturaleza humana, no solo es de los doctores o de los cirujanos, es el miedo al cambio. Y desgraciadamente, y por eso hicimos este programa que se llama iLab, lo que nos dimos cuenta yendo a los diferentes sitios del país es que hubo muchos cirujanos que no por su deseo no se pudieron entrenar en laparoscopía, porque no había en su región, porque había pocas oportunidades o porque en el hospital donde ya trabajan por presupuesto no hay laparoscopios y entonces aunque se hayan entrenado pues no lo pueden practicar y esto es como jugar golf, el que no está echando bolas no se va a volver mejor. Entonces a ellos les ha pasado esto y les crea una enorme frustración. Entonces cuando las generaciones de residentes empiezan a llegar y esta tecnología está establecida, todos estos médicos se ponen muy a la defensiva porque se sienten juzgados. Y eso fue una de las cosas que hemos logrado subsanar un poco con los cursos de entrenando a los entrenadores, que al entrenarlos para que enseñen a sus residentes, la verdad es que les estamos dando el sustento que les faltó y de alguna manera los empoderamos un poco. La otra es las técnicas de comunicación y por eso poníamos este video de los escenarios en educación quirúrgica, que es real, o sea, nosotros no estamos entrenados a transmitir conocimiento. Entonces yo soy el gran cirujano, entro al quirófano, entra el residente y empieza a hacer cosas mal y, oye, vas mal, ¿qué capta él? Caray, ya me está bloqueando, ¿no? Porque se ve muy diferente de cada lado de la mesa de operaciones lo que está pasando. Entonces nosotros también hemos aprendido que para que el residente pueda aprender y estar en disposición, se tiene en los niveles de estas técnicas de educación, eso se llama crear un ambiente de aprendizaje seguro. Entonces, ¿qué condiciones tengo que hacer yo como profesor para que el residente esté dispuesto y se sienta tranquilo de que sí de alguna manera lo estoy juzgando porque ese es mi papel, porque lo tengo que evaluar para que mejore, pero al mismo tiempo decirle tranquilo? O sea, lo primero es que me demuestres que tienes el conocimiento. Eso ya lo tranquiliza si es que lo tiene. Si no lo tiene, vamos mal. La segunda, tengo que saber que tiene las destrezas. Y ahora con los simuladores es muy fácil hacer eso. De hecho, la práctica en simuladores tiene muchas características que tiene que ser independiente, voluntaria, sistemática y con un objetivo determinado. Por decir algo, yo quiero que mi residente aprenda a hacer un nudo intracorpóreo. Entonces, le voy a dar la teoría primero de cómo se mueven las manos, cómo se llevan las suturas y después lo voy a llevar al simulador y le voy a enseñar cómo se hace y después él va a tener que ir a estar entrenando y los medimos contratiempo. Y este residente en 2 semanas tiene que hacer un nudo eficiente. Entonces, cuando venga con el conocimiento suficiente y las destrezas a entrar a un caso, entonces yo creo el ambiente seguro de aprendizaje y decirle, ya evalué el conocimiento y no se hace en la sala de operaciones, eso se hace antes. Ya veo que tiene el conocimiento, ya sé que tiene las destrezas porque me trae sus hojas de evaluación de técnicas laparoscópicas, entonces entramos al caso y hay hasta programas de internet que en línea, durante la cirugía, se van logrando los objetivos del caso. Abordaje de la cavidad abdominal en forma segura. Hacer la evaluación de la laparoscopía diagnóstica, abordar el triángulo hepatocístico en el caso de la vesícula biliar, disicar las estructuras, hacer visión crítica de seguridad y seccionarlas. Y todo eso se le va poniendo un valor y así es como uno los va llevando poco a poco. Pero la verdad es que estamos empezando, llevamos 1 año y medio y pues siempre el ser humano tiene un bloqueo al cambio, ¿no? En cuidados intensivos, ¿cuál es el papel de la simulación para poder crear, porque evidentemente igual que en el quirófano,
debería tener un papel muy Yo creo que en relevante. todas las profesiones sanitarias. Creo que es muy importante especificar que la simulación como metodología docente, porque yo creo que ha cambiado el concepto de hacer simulación en aulas de simulación o centros de simulación fuera del hospital, sino aplicar esa metodología docente in situ y utilizarla para entrenar nuestros equipos, y eso puede hacerse. Pero lo que está claro es que hay que entrenarse y que la simulación es una buena herramienta, pero como son otras que en el futuro yo creo que van a ser muy potentes, como es la realidad virtual y otra serie de herramientas que tienen otra metodología docente y que van a incorporarse, ¿no?, a la formación. Nosotros trabajamos sobre todo en seguridad del paciente con escenarios clínicos específicos para aprender seguridad, y también hemos medido los resultados. El problema es que se miden resultados pero no la transferencia de esos resultados. Es muy complicado medir, ¿no?, el impacto que tiene. Pero ahora mismo hay un proyecto, un programa dentro de nuestra sociedad que es el Covatrice, que está en 6 hospitales, está entrenando residentes con simulación y a través de competencias, y otros 6 hospitales no, y se pretende ver realmente resultados en un futuro. Y ahí nada más para agregar, en cirugía tenemos la ventaja que está demostrado, basado en evidencia, que nosotros no necesitamos simuladores virtuales. De hecho, los que mejor resultado producen son los más sencillos. Son las cajas de simulación normalitas y estos de bajo costo que les hemos enseñado. O sea que ni siquiera necesitamos sofisticación. El problema es tener el programa que haga que el residente tenga que cumplir con eso, y el proceso de evaluación. Si en 6 meses un residente no demuestra tener el conocimiento y las destrezas para hacer una colecistectomía antes de entrar a operar, no lo puedo promover. Se va a tener que quedar ahí, que eso es lo que no hacemos. Entonces van pasando con estas deficiencias y eso acarrea problemas. Pues si no hay más preguntas, hemos hablado que hay 10 puntos que van a definir los hospitales de mañana, ya hoy. Un modelo de UCI sin paredes, sistemas de información potentes, medicina preventiva que se anticipa, modelos seguros, eficientes. Hemos hablado de que hay paquetes de medidas y mejoran la calidad de vida del paciente y con resultados económicos. Que existen sistemas de información que dan la oportunidad para investigar y tomar decisiones y que están validados. Es estratégica la implantación del modelo UCI con H y los planes de humanización. La UCI del futuro debería ser multiprofesional con información para la toma de decisiones. También hemos hablado que es clave disponer de los datos y de la comparación con otros. A los clínicos, cuando se les enseña la información de costes, les gusta tanto como a los gestores, hemos dicho. La necesidad de implantar modelos que ayuden a conocer el coste de las actuaciones y que son excelentes modelos de gestión. Es eficiente invertir en la informatización de cuidados intensivos, pero no deben ser islas. Tienen que estar interconectados con el resto del hospital. Hemos comentado también que para hacer cirugía segura hay que educar a los cirujanos y para ello hay múltiples posibilidades de formación con diferentes programas basados en simulación. Y entrenando a los educadores a enseñar, vamos a poder enseñar a los residentes eficientemente y eso beneficiará a los pacientes. Hasta aquí la mesa de hospitalización crítica eficiente. Muchas gracias a los 3.